Yo soy el Sahara. El origen. Se reconoce que los saharauis son los habitantes autóctonos del llamado Sahara Occidental y son el resultado del intercambio biológico de las tribus nómadas bereber Sanjaya y la beduina Beni Hassan, de lo que se desprende que los saharauis han estado vinculados tradicionalmente a sus diferentes afiliaciones tribales y caracterizado además por ser un pueblo libre del desierto del Sahara, dedicado al nomadismo y al pastoreo principalmente. Su idioma es la hasanía, derivado del árabe clásico, aunque es frecuente el uso del castellano y o el francés. El desarraigo. El origen del despojo se remonta a 1476, cuando un castellano edificó un fuerte en la zona. Desde entonces, las idas y venidas del antiguo imperio español en el Sahara eran constantes, aunque siempre fue considerada una mera zona de paso. Sin embargo, se puede decir que hacia 1509 y en pleno apogeo de la era de los grandes descubrimientos geográficos, se inició la era del despojo y cambios radicales en la vida del pueblo saharaui. En este año precisamente, España legitima inmoralmente el poder establecerse en una franja costera del Sahara tras un acuerdo con Portugal. Hacia 1884, una expedición española llega a los terrenos costeros de Marruecos para comprobar su ocupación. El año siguiente, España envía a la zona del Sahara su primera guarnición y en 1886, la Sociedad Geográfica Española organiza una expedición a la zona de Adelante Mar que concluye con un acuerdo con el sultán que reconoce la soberanía española sobre la región del Río de Oro. Así, comienza la colonización a base de acuerdos concretos con los líderes locales. Paralelamente, surge la Conferencia de Berlín, también conocida como la Conferencia de West Africa Conference, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín, en ese entonces ciudad metrópoli del Imperio Alemán. Este aquelarre político fue convocado por Francia y el Reino Unido y organizada por el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, con el fin de solventar los problemas que implicaba la expansión colonial en África y resolver su repartición europea. Y allí empezó todo. Su riqueza. Este territorio inhóspito a ojos inocentes cuenta con importantes reservas naturales. El Sahara saharaui se encuentra en el borde occidental del desierto del Sahara y se extiende a lo largo de unos 1000 kilómetros de costa atlántica. Limita con Marruecos al norte, Argelia al este y Mauritania al sur y sureste. Con 266.000 kilómetros cuadrados es relativamente grande, pero en su agreste tierra solo vive algo más de 500.000 de personas. Sin embargo, cuenta con grandes reservas de fosfato y uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo. Para España, la razón principal para mantener el control de esta zona fue el contrarrestar el dominio francés de la región y para proteger las Islas Canarias y las ricas aguas pesqueras situadas entre estas islas y la costa saharaui. Asimismo, lustrar su decrépito prestigio otrora imperio ultramarino. Actualmente, el conflicto del Sahara Occidental es una cuestión importante para los pueblos revolucionarios del Magreb, no solo desde el punto de vista teórico, derecho de autodeterminación, sino también desde el punto de vista político práctico, ya que es imposible llevar a cabo las tareas de la transformación sociopolítica en la región sin tener una comprensión internacionalista de la cuestión nacional. Recordemos que el Magreb es un término milenario, poniente en la astronomía árabe,
que comprende los territorios de Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. La población total de los 5 estados se acerca a los 89 millones de habitantes, los cuales tienen como denominador común a los bereberes, masijén en su idioma, que son los nativos de esta extensa zona del norte de África. Sin embargo, su realidad es muy diversa, pues en Marruecos y Argelia son parte importante de la población, un 35% en Argelia y un 60% en Marruecos, en tanto que en Libia, Túnez y Mauritania son minoría, con un 15%, junto a los bereberes. Los árabes son la otra etnia dominante. Los principales recursos económicos del Magreb son el petróleo, el gas, los fosfatos, la pesca, la agricultura y el turismo. Las líneas rectas y los reclamos territoriales. El periodo que llevó hasta la independencia de Marruecos en 1956 de nuevo estuvo caracterizado por la lucha conjunta en la región contra el colonialismo francés y el español. El Haïk at-Haïk, Ejército de Liberación, luchaba en lo que hoy es Marruecos y algunas partes de Argelia, el Sahara Occidental y Mauritania. Las tribus saharauis luchaban por la liberación de Marruecos. Al ganar la independencia, Marruecos pasó a ser un estado agresivo que desde su independencia en 1956 se expandió territorialmente a costa de España, aunque ha librado guerras con todos sus vecinos y ocupa ilegalmente un territorio. De esta forma, los imperialistas franceses se atuvieron y apoyaron a la recién establecida monarquía de Mohamed V para mantener el control sobre los recursos naturales del país. Pero primero, tuvieron que sofocar en 1957 las revueltas en la región norteña del Rif y también aplastar los remanentes del Ejército de Liberación que se negaban a unirse a las recién formadas Fuerzas Armadas Reales, FARC, que se basaban principalmente en los territorios españoles del sur de Marruecos y el Sahara. Era tal la fuerza de estas guerrillas que durante 1957 los españoles tuvieron que retirarse de un puñado de fortalezas en la costa e incluso tuvieron que abandonar Smara. Este movimiento realmente era una amenaza para el proceso de descolonización controlada que los imperialistas franceses habían previsto para Marruecos, y además se añadía a sus problemas en Argelia, región que querían mantener a toda costa. De este modo, en febrero de 1958, con una operación conjunta franco-española llamado Equilibrium, en la que participaron 14.000 soldados y 130 aviones, finalmente aplastaron el movimiento de resistencia en colaboración con la FARC de Mohamed V. En realidad, después de aplastar este último punto focal de resistencia, abril de 1958, fue cuando los españoles estuvieron de acuerdo en entregar el sur de Marruecos español al régimen de Rabat, Marruecos. Un Marruecos señorial. Es preciso recordar que tradicionalmente el llamado Sahara Occidental fue poblado por tribus bereberes y fue hasta 1934 cuando se convirtió en una provincia española, denominada Sahara Español, hasta que la ONU pidió la descolonización del territorio en 1965. Para entonces ya pesaban sobre el Sahara Occidental las demandas del Reino de Marruecos, que se había independizado en 1959, pero llevaba tiempo reclamando el territorio como suyo y también de Mauritania. Pero también se inició en el propio Sahara Occidental un movimiento independentista con la creación en 1973 del Frente Polisario. En 1974, España anuncia sus planes para conceder mayor autonomía a los saharauis y propone organizar un referéndum de independencia un año después. Sin embargo, España se retiró en 1975 sin haber llevado a cabo dicho referéndum y Marruecos se anexó el Sahara Occidental y alentó a miles de marroquíes a establecerse allí.
En noviembre de 1975, 350.000 marroquíes cruzaron la frontera en indicación del reino. El Frente Polisario, que a partir de ese momento libró una guerra de guerrillas contra las fuerzas marroquíes que duraría 16 años, proclamó en febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática, con el apoyo de aliados como Argelia. Mauritania abandonó sus reclamos territoriales en 1979. El felón y el derecho a la autodeterminación. Hacia 1975, el gobierno español iba a realizar un referéndum de autodeterminación mediante el cual el pueblo saharaui decide sobre su futuro libremente. Sin embargo, esto no fue así. Según los documentos de la CIA, España pactó en secreto con Marruecos los términos de la Marcha Verde para la invasión militar de su provincia número 53. Los documentos se hallan en las conversaciones entre el rey de España, Juan Carlos, y Wellstable, embajador de los Estados Unidos. Según estos documentos desclasificados, quedaría claro que el rey emérito no se limitó a mediar en el conflicto de la retirada del Sahara Occidental del ejército español, sino que habría pactado en secreto con Estados Unidos y Marruecos los términos de la invasión militar del territorio saharaui. La esperanza. Finalmente, el pueblo saharaui no estuvo ajeno a la evolución y al cambio económico, político, social, y con ello, el paso de la vida nómada a las áreas urbanas provocó el ascenso de un movimiento nacionalista basado en las nuevas capas de clase media. Particularmente, muchos estudiantes saharauis que habían ido a la universidad en el extranjero y que estaban influenciados por las ideas dominantes antiimperialistas y del universo socialista. De esta forma, se formó una pequeña organización clandestina a finales de los años 60 llamada Organización de Liberación de Sagia al-Hamra Quet et Hadahab. El principal líder de la organización era Mohamed Sidi Ibrahim Basiri, miembro de la tribu Regivi que había estudiado en Marruecos, Egipto y Siria. El movimiento fue aplastado por la Legión extranjera española, que abrió fuego sobre los manifestantes nacionalistas en el Aaiún en junio de 1970. Cientos de personas fueron arrestadas y el principal dirigente, Basiri, lo más probable es que fuera asesinado por las fuerzas españolas. El siguiente intento de reorganizar el movimiento anticolonialista vino de nuevo de los estudiantes, principalmente en Marruecos, pero también en Mauritania. Se formó un núcleo de estudiantes militantes saharaui en Rabat en 1971-1972. Estaban claramente influenciadas por las ideas impugnadoras de la época y dominantes entre los estudiantes universitarios de Marruecos. Una década después del inicio del proceso descolonizador en África, estaba claro para muchos estudiantes que el camino elegido por los nuevos gobernantes africanos no iba a resolver los problemas reales de las masas. Esta nueva generación cada vez se sentía más atraída por el marxismo-leninismo y particularmente su corriente de pensamiento maoísta, que era vista como una alternativa más consecuente. La situación era realmente peor en Marruecos, donde el régimen estaba bajo el control férreo de la monarquía. En Marruecos surgieron varias organizaciones maoístas entre los estudiantes y prácticamente consiguieron el control del movimiento estudiantil, que jugó un papel crucial en la huelga general contra el monarca alauita. Algunos de los fundadores del Polisario fueron militantes de estas organizaciones. De esta forma, cuando finalmente se fundó en 1973 el Frente Popular de Liberación de Saja al-Hamra y Río de Oro, Polisario, se trataba de una organización político-militar que combinaba el objetivo de liberar el Sahara de los colonialistas españoles con la creación de una República Democrática Árabe. El objetivo de liberar el Sahara era visto como parte de la Revolución Árabe, que sería antiimperialista, antisionista y también contra los gobernantes feudales y reaccionarios de los países árabes, y que esto llevaría a la unificación de la nación árabe. Esta era la primera vez que el movimiento nacionalista en el Sahara
adoptaba el objetivo de crear un Sahara independiente como un paso adelante hacia un Magreb unido, como parte de la lucha por la revolución en la región. A manera de conclusión, podemos decir que desde sus inicios y en el transcurso de las décadas, la ciudadanía saharaui ha tenido que hacer frente a fuertes tensiones con España como potencia administradora, a la guerra con Marruecos y Mauritania, a la intervención de la aviación francesa, a la ocupación de su país por Marruecos, al incumplimiento de la legalidad internacional sobre el derecho de autodeterminación o la celebración de un referéndum que se convierten en los motivos genuinos que legitiman la actividad del Frente Polisario como herramienta de la población saharaui para seguir luchando por sus objetivos de independencia y libertad. Yo soy el Sahara.